Miren, una vez que nosotros hemos entonces establecido, hemos diagnosticado en dónde se encuentra nuestra organización, recordemos que a partir de ahí podemos determinar hacia dónde enviar esa organización, es decir, hacia dónde en un momento determinado debemos de evolucionar nuestras estrategias, nuestros esfuerzos, los objetivos, las metas, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que es muy importante aquí es entender cómo nosotros, como líderes de excelencia, como colaboradores, cómo en un momento dado cada uno, acordémonos, tenemos un diferente perfil. Y este perfil en muchas ocasiones determina la manera en la cual nosotros hacemos las cosas. El perfil es el que me va a decir hacia dónde me oriento. Acordémonos, por favor, cuando vimos la parte de hemisferiología. En la hemisferiología decíamos que había gente lógica, analítica y gente visionaria, intuitiva. El visionario intuitivo es el que visualiza, el que inventa, el que imagina, el que crea, el que en un momento dado dice por dónde podría llegar a estar la empresa en el futuro. Y el analítico lógico es el que controla el presente el presente que hemos alcanzado en un momento determinado. Entonces es importante determinar en dónde estamos parados, qué estamos haciendo nosotros como líderes, hacia dónde nos orientamos más, hacia el presente o hacia el futuro. Entonces, como lo ven ahorita en la lámina que tienen proyectada en su pantalla, en el mundo básicamente existen tres diferentes tipos de ejecutivo. Uno es el que puede conseguir los resultados en el corto plazo, pero el problema es que en un momento dado no sabe en dónde cómo estos resultados van a embonar en la estrategia futura o global de la empresa. Es decir, no hay mucha claridad acerca de en dónde estaremos nosotros en el futuro. Hay otro tipo de ejecutivo que puede hacer un plan muy consistente, muy grande, un plan a largo plazo de 10 años, sin embargo, no se ha dado cuenta de que su negocio muy probablemente quedará fuera del mercado, fuera del segmento, en los próximos 10 meses, dado que no se ajusta a las necesidades. Y entonces lo que tenemos que hacer, o la idea básica aquí sería tratar de combinar esos dos mundos. Al mismo tiempo, tratar de estar creando el futuro y al mismo tiempo operando, administrando el presente que tenemos para que entonces podamos continuar con las operaciones de la empresa. Tenemos que hacer esa combinación, al mismo tiempo pensar en el futuro, en el largo plazo, pero también pensar mucho en la operación presente y que esta operación esté logrando los objetivos, cumpliendo las necesidades de los clientes. Entonces, en el mundo es difícil encontrar este tipo de perfil. De repente lo que tenemos que hacer es entonces desarrollar ese perfil para que entonces podamos ajustarnos hacia las necesidades. Como lo ven en la siguiente lámina que ahora tienen ustedes proyectada en pantalla, la evolución de las empresas, es decir, la manera en la cual la empresa va creciendo, va evolucionando, va madurando dentro de un contexto determinado, se parece a una curva sigmoidea, una curva que parece una S. Y entonces esta S, si ponemos en el eje X el tiempo que en un momento dado, perdón, el tamaño de la empresa, y en el eje de las Y ponemos el tiempo o los años que tiene esta empresa en el mercado, nos vamos a encontrar que al principio, cuando nosotros ponemos nuestra empresa o ponemos a andar nuestra idea de negocio, en un momento dado primero se gesta, casi no hay ventas, casi la gente no nos conoce, empezamos a incursionar dentro del mercado. De repente la curva empieza a crecer, empieza la gente a demandar nuestro producto o servicio, llega un momento en el cual las ventas ya están muy bien y se empiezan a estancar en un punto determinado, y en este estancamiento estaríamos en el grado de madurez. Va a llegar un momento en que por curva de crecimiento, el producto, servicio, idea o negocio tiende a declinar, tiende a desaparecer. Entonces lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que saber es entender cómo es la naturaleza de esta curva para que entonces en un momento dado, en el punto ideal de esta curva, nosotros podamos instrumentar las medidas necesarias que nos permitan renovar a la empresa y en su caso sacar un nuevo producto, servicio, algo que sustituya lo anterior y entonces nos permita ir evolucionando la empresa, por lo menos con productos o servicios diferentes, y no nos quedemos simplemente en el hecho de siempre hacer exactamente lo mismo. Como lo ven en su siguiente página, en esa página estamos representando un poco el cómo es esta evolución. Miren, en una primera etapa, le vamos a llamar primera curva, como lo ven ahora en su pantalla. En esta primera curva es la curva sigmoidea de la que ya platicamos. Y entonces eso sería administrar el presente, la parte analítica lógica, cuando yo como líder me dedico a administrar lo que hoy día está pasando. Sin embargo, decíamos que debemos de combinar el presente con el futuro, es decir, al mismo tiempo yo como líder tener la capacidad de estar administrando el presente, pero ir creando también el futuro. Entonces sale una segunda curva. Esta segunda curva, que es la que ahora ustedes ven proyectada en su pantalla, si se fijan en un momento determinado, esta segunda curva tiene que ver con el futuro. Entonces al mismo tiempo tengo que estar trabajando sobre de las mismas dos curvas, la del presente y la del futuro. Ahora, ¿en dónde en un momento dado hago
u obtengo las observaciones del futuro, como lo ven en su pantalla en el punto que ahora está marcado como A. Ese punto en un momento dado, véanlo bien, en un momento determinado ahí en la primera curva todavía no entra al nivel de madurez el producto o servicio o lo que estamos entregándole al cliente. Como todavía no entra al grado de madurez, todavía tenemos suficiente liquidez, suficiente efectivo como para poder con esa liquidez iniciar una nueva idea de negocio, iniciar un nuevo camino, un nuevo trayecto, de manera tal que en ese punto A es cuando en un momento dado nosotros es lo ideal para iniciar una nueva idea de negocio. En el punto B, el descenso de la primera curva del presente ya se inició. Ahí ya es muy tarde para hacer cualquier cosa porque ya casi no tenemos dinero. El producto o servicio que se encuentra en ese momento ya no tenemos dinero. Y en el punto C, pues ya fue demasiado tarde. Ahí ya prácticamente no podemos iniciar. O en su caso, si, no es que no podamos, lo podemos iniciar, pero ya con viento en contra. Ya no es igual de fácil, igual de rápido, de eficiente en un momento dado hacer el producto o servicio que estamos planeando ahí en el punto, estando en el punto C. Miren, tiene cierto sentido, tiene cierta lógica. Mi pregunta sería para ustedes, ¿cuál es el mejor momento para cambiar de trabajo? Piénselo un poco. Generalmente cambiamos de trabajo cuando estamos hartos del trabajo actual. Sin embargo, ¿cuál es el mejor momento para cambiar de trabajo? El mejor momento es cuando el día de hoy mi jefe me ha felicitado e incluso a lo mejor me ha dado un aumento de sueldo. Bueno, paradójicamente mañana es el mejor día para pedir trabajo en otro lugar. Pero ¿cómo? Se preguntarán ustedes si apenas te acaban de aumentar el sueldo y te acaba de felicitar el jefe. Pues resulta ser que mañana es el mejor momento porque el día de mañana la motivación, mi grado de motivación está altísimo. Y dado que está altísimo mi grado de motivación, vamos a suponer, ayer mi jefe me dijo, bueno, ganabas ayer 10,000 pesos, hoy vas a ganar 15,000 pesos. Entonces, piénsenlo un poco. Si mañana yo salgo a buscar trabajo, no voy a buscar un trabajo que me otorgue menos de 15,000 pesos, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no me ofrecen, si no me dan el trabajo allá, pues simplemente me regreso acá donde estoy muy bien y aparte ya voy a ganar más. Tiene sentido, ¿no? Es decir, en un momento determinado, las personas lo que hacemos es buscar trabajo cuando estamos hartos, cuando estamos a punto de ser corridos, de manera tal que en ese momento es el peor momento para buscar trabajo. ¿Por qué? Porque mis emociones están muy alineadas hacia tratar de salir del problema que ahora tengo en la organización presente. Entonces ese no es el mejor momento para pedir trabajo. Cualquier persona con la cual yo vaya precisamente a pedir, en un momento dado va a detectar mi desmotivación, va a detectar, se va a fijar, porque yo así lo estoy manifestando no verbalmente, se va a fijar en los puntos negativos de mi personalidad y con poca probabilidad lograré obtener ese trabajo. De manera, y además me puede ofrecer menos de los 10,000 que ahora ganaba y pues los tendré que aceptar porque ya no tengo trabajo o estoy a punto de perder el trabajo actual. De manera tal que el mejor momento sería cuando me encuentro muy bien. Análogamente, si esto me lo llevo a la empresa, pues es exactamente lo mismo. El mejor momento para poder instrumentar una nueva idea de negocio, una nueva aventura empresarial, es precisamente cuando en la aventura actual, cuando en el negocio actual estoy muy bien, cuando me está dejando mucho dinero. Es decir, no engolosinarme con que esta va a ser la gallina de los huevos de oro y toda la vida voy a tener dinero de ella para poder seguir procesando, sino que en un momento dado necesito buscar nuevas alternativas de inversión, nuevas alternativas de negocio para que podamos seguir evolucionando y creciendo dentro de la organización. En la siguiente página que ustedes tienen ahí viene representado o se explica un poco ya esta evolución dentro de las empresas. Miren, diferentes empresas en diferentes contextos y diferentes tiempos van teniendo diferentes grados de evolución. Sin embargo, si nosotros hacemos un estudio de cómo se va gestionando, cómo va creciendo, cómo va evolucionando precisamente estas ideas, encontramos o podemos llegar a algo muy concreto en cuanto a las etapas típicas de desarrollo de una empresa. Y entonces les comentaba, en mayor o menor grado esto se da casi siempre, algunas empresas más rápido, otras más lenta, otras la curva es un poco más alineada hacia la izquierda o hacia la derecha, pero típicamente estas serían las etapas de desarrollo de una empresa, que es las que ahora pueden ustedes ver en la siguiente lámina. En la siguiente lámina, ahí ustedes tienen las etapas de desarrollo. Noten ustedes, por favor, que en el eje de las X vamos a poner lo que sería la edad de la organización. Puede ser un joven o puede ser madura en años. ¿Qué edad tiene la organización? ¿Cuánto tiempo ha estado esta organización permaneciendo en el mercado? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros operando? ¿Cuánto tiempo hemos permanecido o estamos?
Y en el eje de las Y's, ahí vamos a poner el tamaño de la organización, que puede ser pequeña o puede ser grande. Y pueden ocupar cualquier criterio, criterios de bancos o criterios, por ejemplo, en México de Nacional Financiera, número de ventas, número de empleados, participación de mercado. Pueden ocupar cualquier criterio, el que mejor ustedes consideren que se ajuste a las necesidades propias de cada una de sus empresas. El caso es de que pongamos el tamaño de la organización, que puede ser pequeña o puede ser grande. Y entonces, miren, vamos a ir extrayendo, como lo van a ir viendo en su pantalla, vamos a ir extrayendo diferentes momentos, diferentes grados de evolución, dependiendo del momento en el cual se encuentra nuestra empresa. Entonces vamos a ir representando con una línea continua una etapa de evolución. Evolución me refiero a conforme va creciendo de manera natural. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales yo tengo que hacer un rompimiento radical. No puedo dejar que vaya creciendo solita la empresa porque nos tardaríamos muchos años. Hay ocasiones en las cuales para poder proaccionar, acordémonos que las condiciones van cambiando y para poder proaccionar con esas condiciones, entonces tendré que hacer una etapa de revolución. Una revolución lo vamos a ver como una línea discontinua en nuestro diagrama, de manera tal que el crecimiento, la evolución va a ser natural y la revolución es cuando nosotros como líderes vamos interviniendo en dicha organización. Ya vamos a ver más adelante una metodología que le vamos a llamar desarrollo organizacional, que tiene un poco que ver precisamente con esta serie de cambios, de intervenciones planeadas en la organización para que en un momento dado nos permitan esas intervenciones hacer estas revoluciones, hacer estos cambios drásticos para podernos ajustar hacia las necesidades de la organización. Entonces, miren, como lo ven ahora en su pantalla, iniciamos la empresa y esta empresa va creciendo, va creciendo en años y va creciendo en tamaño. De repente, ahí el estilo ideal o el estilo que se presenta ahí en un momento determinado, no ideal, sino el estilo que se presenta en un momento determinado de dirección es: hay mucha creatividad por todos lados, es decir, el líder, ahí qué tipo hemisférico, con qué lado del cerebro procesa mejor o qué tipo de líder debiera yo de poner en ese momento de la empresa, dado que está apenas empezando. El tipo de líder ideal ahí sería un visionario que en un momento dado sea muy creativo, sea muy innovador y entonces piense: tengo una idea de negocio, yo creo que por aquí nos podríamos ir, yo creo que por aquí el segmento caminaría, funcionaría muy bien, de tal manera que esta es mi idea. Acordémonos un poco, el visionario tiene mucha capacidad para poder en un momento determinado crear, innovar, inventar, imaginar qué podría ser. Sin embargo, el área de oportunidad muy grande para un visionario es que generalmente no aterriza, generalmente da muy buenas ideas, hace muy buenas cosas a nivel mental, pero el área de oportunidad es que no concreta, no aterriza, porque no es su área fuerte. Su área fuerte es imaginar. Alguien más tiene que aterrizar, alguien tiene que complementar el perfil, que el área de oportunidad de este líder en cuanto precisamente al aterrizaje. Entonces, en esa primera etapa le vamos a llamar creatividad. A alguien se le ocurre una muy buena idea. ¿Esta etapa cuándo termina o cuándo nos damos cuenta de que en un momento dado ya no da más de sí esta etapa? Ya necesitamos un cambio, necesitamos una revolución. Cuando entra una crisis de liderazgo, es decir, cuando en la empresa no tenemos mucha claridad de quién hace qué, cuáles son los roles, cuáles son los papeles que cada una de las personas que estamos aquí trabajando hacen, quién es el líder, quién es el director, quién es el jefe, quién coordina los esfuerzos, quién hace las operaciones. Entramos a una crisis de liderazgo. Miren, yo con un compañero de la universidad pusimos una empresa y los dos éramos en su momento muy creativos. Sin embargo, al paso del tiempo empezamos a tener esa crisis de liderazgo porque no sabíamos exactamente quién estaba a cargo de qué. Como los dos éramos líderes en cada uno de nuestros ramos, entonces nos daba un poco de pena decirle el uno al otro instrucciones, porque en un momento dado los dos nos considerábamos muy buenos. Como ninguno nos dábamos instrucciones, entonces hubo una crisis de liderazgo. No había claridad de quién hacía qué dentro de la organización. Entonces, para poder evolucionar, como lo ven ahora en su pantalla, tenemos que hacer un rompimiento radical, tenemos que hacer una revolución, tenemos que tomar una decisión que precisamente nos permita poder continuar en el mercado y para eso, si la empresa sobrevive, si pasa esa etapa de revolución, entonces entramos a otra etapa que le voy a llamar etapa de dirección. Acordémonos, primero la persona que estaba al cargo era muy visionaria, muy imaginativa, muy creativa, sin embargo el área de oportunidades que no aterrizaba. Entonces ahora necesitamos a alguien que aterrice, alguien que catalice, alguien que en un momento dado toda esa información, toda esa imaginación la concrete hacia planes concretos de negocio, hacia ideas que nos permitan precisamente evolucionar. Y a esta etapa le voy a llamar etapa de dirección.
Si lo pensamos un poco, ¿cuál era en nuestros estilos de liderazgo la persona que dirige? Es la persona que es analítica o la persona que es lógica. El analítico que dice qué es lo que vamos a hacer y el lógico que dice cómo lo vamos a hacer, es decir, la parte de organización. Tenemos que organizar, estructurarnos, determinar políticas, procedimientos que en un momento dado nos ayuden a poder establecer hacia dónde va el rumbo de la organización. ¿Cuándo da de sí? Para que la empresa pueda seguir creciendo, va a llegar un momento en que esta etapa ya da de sí, esta etapa ya empieza a manifestar ciertos problemas, ciertas áreas de oportunidad, ya se empiezan a salir ciertas cosas del control. Acordémonos, como todo es control en la etapa de dirección, todo es muy rígido, todo está muy estructurado, todo está bajo políticas, procedimientos, manuales, estándares, etcétera, etcétera. Sin embargo, para poder seguir evolucionando, para poder volver a crecer, lo que necesitaríamos aquí es volver a hacer un rompimiento. Es decir, cuando entramos a esa crisis, le vamos a llamar crisis de autonomía. Nos sentimos demasiado rígidos, sentimos que nos aprietan demasiado, que no nos dejan hacer las cosas, que no hay creatividad, que todo está estandarizado, que nada se puede salir del procedimiento, y entonces llega una crisis de autonomía. Para poder romper y hacer que la empresa pueda seguir evolucionando, pueda seguir creciendo, necesitamos entonces volver a hacer una revolución y la empresa sigue su camino hacia el crecimiento. En esta tercera etapa le vamos ahora a llamar etapa de delegación. ¿Se acuerdan quién es un delegador en las etapas de liderazgo? El delegador es la persona que se ocupa mucho de atender, de motivar, de hacer que las personas se sientan bien haciendo lo que hacen. El delegador es la persona intuitiva dentro del punto de vista de la hemisferiología. El intuitivo es el que en un momento dado se dedica a echarle porras a los colaboradores para que estos colaboradores puedan llevar a cabo su trabajo de una manera eficiente, puedan llevar a cabo sus trabajos de una manera que les permita tener cierta satisfacción, cierta calidad de vida para con estos trabajos. Entonces entra la etapa de delegación, un nuevo líder con un nuevo perfil que precisamente se adecue a la necesidad de ese momento de la empresa. Sin embargo, la empresa va a empezar a crecer, van a pasar algunos años, algún tiempo, y entonces va a llegar algo que le vamos a llamar ahora crisis de control. La crisis de control ahora es, como todos hacemos lo que nos parece mejor dentro de la organización, entonces ahora perdemos de vista lo que anteriormente eran los procedimientos y nos empezamos a volver como que muy creativos de nuevo. Al ser muy creativos, empezamos como líderes nosotros a perder el control, a perder en un momento dado la idea de lo que estamos haciendo. Y entonces, al entrar esa crisis, si nosotros como líderes deseamos que nuestra organización siga evolucionando, una vez más tenemos que romper, entrar otra vez a una etapa de revolución para lograr y ayudar a que la empresa crezca. Hacemos esta revolución y entonces, como lo ven en su pantalla, ahora entraríamos a una etapa que le vamos a llamar de coordinación. Es decir, una vez más necesito al perfil del líder lógico. El líder lógico, que es el que nos dice otra vez políticas, procedimientos, estándares, modelos de administración a seguir, etcétera, etcétera. Volvemos a coordinar los esfuerzos. Ahora yo como líder a lo que me voy a dedicar es precisamente a darle guía, a darle continuidad a esos esfuerzos. ¿Se acuerdan lo que comentábamos de Bill Gates? Bill Gates a lo que se dedica es a coordinar los esfuerzos. Walt Disney se dedicaba a coordinar los esfuerzos. Vince Lombardi en el fútbol americano a coordinar los esfuerzos. Henry Ford a coordinar. Es decir, ninguno de ellos se dedicaba a las etapas anteriores porque sus empresas ya eran grandes o son grandes y son maduras, de manera tal que ellos comprendieron que hay que ir evolucionando el estilo de liderazgo. La necesidad que en ese momento se va presentando en el mercado la debo yo de atender desde una diferente perspectiva de dirección, una diferente perspectiva de liderazgo. Entonces, en esta etapa de coordinación empezamos un poco a guiar, a darle rumbo a los esfuerzos y en un momento dado ahí lo que va a suceder, la crisis va a llegar cuando en la empresa todo es papeleo. Nadie hace nada si no hay un memorándum o algo escrito para poderlo realizar. De repente necesito yo una llave de tuercas, voy al almacén y el almacén me dice tienes que llenar un formato y este formato tiene que llevar 4 firmas, una del contralor, una del director. Entramos a una crisis de papeleo, todo es papeles. Nadie hace nada si no hay de por medio un papel o algo que justifique, un memorándum, un mail que justifique lo que nosotros estamos haciendo. Para que la empresa pueda seguir creciendo, una vez más tenemos que hacer una revolución, tenemos que volver a romper y entonces vamos a entrar ahora a una etapa de colaboración. ¿Recuerdan cuando vimos el empowerment o facultamiento?
en el cual la gente, el colaborador, ya es muy maduro. Cada colaborador quiere, entiende y puede hacer lo necesario para en un momento dado establecer los objetivos de trabajo y guiar los esfuerzos hacia cumplir dichos objetivos. Y entonces, aquí no sabemos cuál es la crisis, no hemos llegado a nivel mundial o muy pocas empresas han llegado a nivel mundial a estos niveles de colaboración en la cual las personas se vuelven asociados, se vuelven partícipes de la organización. Todavía no ha dado de sí esta etapa de evolución, de manera tal que hasta ahora en escuelas administrativas no sabemos qué va a suceder, no sabemos cuál crisis se va a presentar. Quizás pueda ser una crisis de motivación porque ahora necesitamos nuevos bríos que nos permitan entender y buscar nuevas maneras de hacer las cosas, o quizás pueda ser una crisis de autodesarrollo. Bueno, yo ya di lo más de mí, pero ¿qué más hay en la vida? Acordémonos, como decía Abraham Maslow, cada que hemos cubierto el peldaño inmediato anterior de motivación, tendemos como seres humanos a buscar nuevas situaciones, nuevos retos, nuevas metas que vencer, nuevos caminos que buscar, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, no hemos encontrado en las empresas que han llegado hasta aquí cuál es la crisis, en qué va a desembocar. Sin embargo, lo que suceda tendremos que seguir revolucionando, tendremos que seguir nosotros en un momento dado buscando ahora hacia dónde vamos. A lo que quiero llegar aquí es, si ustedes se fijan, en un momento dado van siendo diferentes etapas y para estas diferentes etapas necesito un diferente estilo de liderazgo. Entonces, si son diferentes etapas y diferentes estilos de liderazgo, diferentes estilos de afrontar las necesidades de la organización, entonces por eso la importancia de entender cómo soy yo como líder, para que entonces entienda yo que cuando en un momento dado yo ya tengo ciertas debilidades, tengo ciertas áreas de oportunidad y estas áreas de oportunidad no las puedo ya satisfacer y por cierto, estoy incluso impidiendo que la organización siga creciendo, siga evolucionando. Entonces la idea es, me hago a un lado, pongo a una persona que catalice o que tenga la capacidad en un momento dado de hacer que mis áreas de oportunidad evolucionen y entonces me ayude a que la empresa crezca. Pero eso al final es decisión de cada uno de nosotros. Miren, si lo vemos ahora en la pantalla, en cada una de las diferentes etapas hay diferentes, le voy a llamar, escuelas administrativas. Conforme la administración ha ido evolucionando sus conceptos y sus ideas a lo largo del tiempo, entonces, si pudiéramos hacer una similitud entre lo que son las escuelas administrativas y estas diferentes etapas, nos quedaría así como ahora lo pueden ver ustedes en su pantalla. Miren, en la etapa 1, que es la creatividad, ahí básicamente es un estilo de liderazgo empírico. Todo lo hacemos por feeling, todo lo hacemos por intuición. No hemos necesariamente estudiado los conceptos, sino que lo hacemos porque nos late, porque creemos, porque tenemos fe en lo que estamos haciendo. Y entonces el estilo ahí de administración o la escuela administrativa, pues también es muy empírica. No hay manuales, no hay políticas, no hay metodologías, no hay estándares. Todo lo hacemos en función a la intuición. Si lo vemos en la etapa de dirección, generalmente ahí sigue siendo una administración empírica porque seguimos mucho basado en la experiencia. Sin embargo, el estilo de liderazgo en esta etapa es autocrático. ¿A qué me refiero? En un momento dado, el líder es el que dice qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera, etcétera, y no da lugar a duda. Él es el que establece por dónde debemos de guiar los esfuerzos de la organización. En la siguiente etapa, que sería la delegación, ahí ahora pasamos a un liderazgo de tipo paternalista, en el cual el líder se encarga mucho en un momento determinado de establecer que primero es la relación con el ser humano, con el colaborador, independientemente del cumplimiento con los objetivos de trabajo. Entonces se vuelve muy paternal, se vuelve muy orientado hacia cubrir las necesidades del personal, independientemente si las necesidades u objetivos de la empresa se van cumpliendo. Entonces ahí sería lo que conocemos en la administración como la escuela humano-relacionista, que busca mucho que el ser humano se sienta a gusto en su trabajo, se pueda relacionar, se pueda desarrollar, etcétera, etcétera. Conforme vamos creciendo a la siguiente etapa de coordinación, ahí el tipo de liderazgo ahora sería un liderazgo democrático, es decir,
trata de consensar, trata en un momento dado de determinar cuáles son los mejores rumbos para la organización y cómo en un momento dado la gente se puede sentir bien cumpliendo los objetivos de trabajo. Y ahí sería una administración sistémica entendida como que la organización es un sistema y cada una de las diferentes áreas funcionales o partes que integran esta organización son un sistema. Si una de estas áreas falla, entonces en automático falla todo lo demás. Y entonces aquí entraríamos a la administración sistémica y la neo-humano relacionista, es decir, también es relaciones humanas, pero con tintes de las nuevas tendencias que tiene precisamente aspectos tales como motivación, aspectos tales como en un momento dado hacer que el personal tenga calidad de vida en su trabajo, etcétera, etcétera. Conforme seguimos evolucionando ahora en la etapa de colaboración, sería un liderazgo más participativo en el cual el líder invariablemente consensa, rebota información con respecto a lo que se está haciendo dentro de la organización, y esto es la etapa que le llamamos en las organizaciones de desarrollo organizacional. Constantemente como líder estamos buscando cuál es la mejor manera de desarrollar a la organización basado siempre en aspectos humanos. Entonces, y en la última etapa, que no sabemos dónde es, sería la etapa de excelencia, y ahí le llamaríamos liderazgo transformador. Un líder que en un momento dado tiene la capacidad de ir transformando su entorno, ir transformando las capacidades de la organización, las necesidades de los colaboradores, que haya una conjunción de objetivos y en función a esto lograr precisamente la excelencia que nosotros estamos buscando dentro de nuestras empresas. Entonces, si lo ven, en estas charlas que hemos venido teniendo, me oriento mucho hacia las últimas dos etapas, hacia liderazgo participativo, que es desarrollo organizacional, y hacia liderazgo transformador, que sería la excelencia. Es decir, estoy tratando de llevarlos a ustedes hacia un contexto organizacional de lo que debiera de ser, independientemente en donde se encuentren hoy ubicados. Es decir, estoy tratando de que nosotros nos convertamos como líderes de excelencia, es lo que aspiramos, lo que debemos o lo que tenemos que llegar a ser, independientemente de la realidad en la cual hoy día nos encontremos. Sin embargo, estoy tocando estos puntos para que ustedes puedan diagnosticar precisamente con un poco mayor de precisión en dónde están y hacia dónde deberán de llegar, acordándonos que, como Alicia en el País de las Maravillas, no podré llegar al punto final si no sé exactamente en dónde me encuentro hoy parado. Pero al final, como ya lo habíamos visto en una de las anécdotas, al final todo depende de ustedes. Depende de ustedes el hecho de instrumentar en su organización lo que sea necesario para poder crecer. Depende de ustedes dar ese pequeño empujón a sus colaboradores y a su empresa para que esta empresa pueda crecer de una manera más sostenida. Todo está en sus manos, todo depende de nosotros. Me acuerdo ahora de una anécdota en la cual había un pequeño niño, se llamaba Pepito, por cierto, aquí en México Pepito es muy famoso, y entonces este niño Pepito una tarde estaba pensando, muy enojado él, estaba pensando cómo ganarle las adivinanzas a su abuelo. Pepito era un niño que era muy eficiente, era muy capaz para hacer adivinanzas a todas las personas adultas. Invariablemente les preguntaba a las personas alguna adivinanza, y entonces esa mañana estaba muy enojado Pepito porque nunca le había podido ganar a alguien que en este caso era su abuelo. A todas las personas les ganaba la adivinanza. Miren, supongamos que de repente a una persona le decía, a ver, adivina por favor esta moneda, ¿en dónde está? Y entonces ponía las manos Pepito, la persona decía, pues está en la mano derecha, pero Pepito tenía la capacidad, sin que se diera cuenta la persona, de pasárselo a la otra mano y le decía, no, mira, te equivocaste, no estaba en la derecha, estaba en la mano izquierda. A todas las personas Pepito podía ganarles en la adivinanza, salvo a su abuelo. Su abuelo era muy bueno para la adivinanza y jamás Pepito le había podido ganar. Entonces esa tarde está muy enojado, sentado en el jardín de su casa Pepito, pensando, ¿cómo le haré para ganarle a mi abuelo? ¿Cómo le haré esta mañana para poderle vencer? Jamás lo he podido hacer. Está muy enojado pensando en eso, absorto en sus pensamientos, cuando de repente por ahí en el jardín va pasando una mariposa, va volando una mariposita. Entonces se le queda viendo Pepito a la mariposa y piensa, ya sé, lo que voy a hacer esta mañana es, voy a tomar esa mariposa en mis manos, voy a correr donde está el abuelo y le voy a preguntar la adivinanza y le voy a decir que la adivinanza consiste en lo siguiente. Lo que va a tener que adivinar esta mañana el abuelo es si la mariposa que traigo en la mano está viva o está muerta. Si dice que está viva, lo único que tengo que hacer es apachurrar la mano, cerrar más fuerte la mano, y conforme lo voy apachurrando, la mariposa morirá. Cuando abra la mano, aparecerá muerta. Si me dice que está viva, lo único que tengo que hacer es
Perdón, si me dice que está muerta, lo único que tengo que hacer es abrir la mano y entonces la mariposa saldrá volando. Y entonces el niño piensa, wow, por fin podré lograr vencer al abuelo en la adivinanza. Toma la mariposa, corre hacia donde se encuentra su abuelo. Abuelito, 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 una adivinanza. Y entonces empieza un poco a sensibilizar al abuelo y le dice, abuelo, tú eres bueno para la adivinanza. Mira, en esta ocasión te voy a dar pistas, entonces no la puedes cerrar en esta ocasión, además de que eres muy bueno. Mira, abuelo, la adivinanza consiste en lo siguiente, no tienes que adivinar qué es lo que traigo en la mano, traigo una mariposa. Tampoco tienes que adivinar en qué mano está en la mano derecha. Se le queda viendo el abuelo muy serio y le dice, entonces, Pepito, ¿cuál es entonces la adivinanza? Si ya me diste todas las pistas. El niño se ríe y dice, abuelo, lo que tienes que adivinar esta mañana es si la mariposa que traigo aquí en la mano derecha está viva o está muerta. El abuelo se le queda viendo muy serio y le contesta, mira, Pepito, mira, hijo mío, yo no sé si esa mariposa que tú traes en la mano está viva o está muerta. Lo que sí sé es que ambas decisiones dependen de ti, porque ambas decisiones están en tus manos. Entonces, amigos, yo creo que esto que ahora están estudiando depende de ustedes. Depende de ustedes utilizarlo, dejar que esto fluya, dejar que esto vuele y ayudar a sus colaboradores y a sus organizaciones a llegar a la excelencia. Pero al final depende de ustedes. Depende de ustedes que esta organización tenga éxito. Depende de ustedes que sus colaboradores y sus familias tengan éxito. Depende de ustedes llevar hacia la excelencia organizacional a su empresa o negocio. Al final, todo depende de ustedes. Bien, hasta aquí hemos hablado de la etapa de dirección. Esta etapa de dirección, si ustedes recuerdan, está en la fase dinámica de la administración. Estamos hablando del proceso administrativo dentro de las organizaciones. Ya hemos platicado que el proceso administrativo, a grandes rasgos, tiene 4 fases. La fase en un momento dado que le llamamos planeación, la que le llamamos organización, la que le llamamos dirección y la que le llamamos control. Ya hemos platicado de la planeación, ya hemos platicado de la organización, planeación entendida como en un momento dado qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a caminar la empresa, la organización entendida cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a estructurarnos, qué vamos a instrumentar para que en un momento dado esta organización pueda tener éxito. Ya vimos la etapa de dirección, entendida dirección, quién lo va a hacer y cómo yo como líder o como director, como gerente, voy a coordinar los esfuerzos hacia tratar de lograr precisamente los objetivos vía las personas. Entonces, en un momento determinado ya platicamos de esta etapa de dirección. ¿Se acuerdan ustedes que tanto para planeación como para organización hicimos un mapa mental? Bueno, pues vamos a terminar ahora igual con este mapa mental. Recordemos que en un momento dado les comenté que íbamos a hacer el mapa mental al final de que nosotros hiciéramos toda esta dinámica de conocer lo que se trata la etapa de dirección. Entonces ahora sí ya estamos en posibilidad de ver nuestro mapa mental que al final nos sirve precisamente como resumen. En su pantalla en un momento determinado ustedes ahora tienen proyectada este resumen, este mapa mental. Vamos a revisarlo conjuntamente cada una de las partes que integran esta etapa de dirección de la fase dinámica del proceso administrativo. Miren, voy a iniciar platicando un poco acerca del concepto. ¿Qué es la dirección? En un momento dado, ¿a qué se refiere la dirección? A grandes rasgos, no es otra cosa la dirección, como dice ahí en su mapa, que ejecutar los planes, que en un momento dado lo que nosotros dijimos en la fase mecánica de la administración, allá dijimos qué vamos a hacer. Entonces aquí se trata de llevar a cabo, de ejecutar aquello que nosotros allá establecimos como el qué vamos a hacer. Y entonces se trata de hacer, se trata de cristalizar, se trata en un momento dado de aterrizar lo que nosotros necesitamos hacer a través de los esfuerzos del grupo. Acordémonos que nosotros como líder invariablemente lo que estamos haciendo es hacer que la gente trabaje, guiar los esfuerzos de las personas a través de la motivación, la supervisión, la comunicación, guiar estos esfuerzos hacia tratar de lograr los objetivos que nosotros como líder o como gerente, como dueño, empresario, nos hemos planteado. Entonces no es otra cosa la etapa de dirección que guiar los esfuerzos, aglutinar los esfuerzos de las personas para que estas personas al final puedan lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Si hacemos un análisis, si desmenuzamos lo que sería esta definición de dirección, ¿cuáles serían las palabras clave o cuáles serían las ideas fundamentales sobre de las cuales estamos
trabajando. Una de ellas es ejecutar los planes en función de la estructura que nosotros hemos definido anteriormente en la parte de organización. Allá en la organización dijimos cuál va a ser la estructura que vamos nosotros a tener y luego la etapa de dirección se encarga de ejecutar esos planes en función a aquella estructura. Sin embargo, por favor recordar, muy importante, quizás la estructura organizacional que hemos diseñado en la organización nos inhibe o no nos ayuda o no es la más eficiente o mejor para lograr los objetivos. Entonces debemos de tener la capacidad de romper esa estructura, de mover dicha estructura organizacional hacia cumplir y o satisfacer las necesidades de nuestro cliente externo. ¿Se acuerdan del ejemplo de los gansos? Los gansos tienen capacidad de romper su estructura y adaptarla a la necesidad específica de la tarea que en ese momento los gansos están llevando a cabo, que en su caso es o volar o aterrizar, de tal manera que es importante romper esa estructura. Otra idea básica que manejamos en este concepto, en esta definición, sería lo que nosotros llamamos motivación. Es decir, nosotros como líder estamos llamados a motivar al personal, a los colaboradores que en un momento dado nos ayudan a lograr los objetivos de trabajo que nos hemos planteado. Y entonces para motivar ya platicamos un poquito acerca de ello. Ya vimos que hay diferentes metodologías, diferentes maneras de motivar y vamos a establecimos en su momento un proceso que en un momento determinado nos ayuda a motivar al personal. La primera idea con la motivación es que tenemos que desarrollar un plan. Tenemos que hacer un plan para motivar a la gente. Es decir, a pesar de que la motivación es intrínseca de las personas, nosotros como líderes podemos desarrollar un plan, podemos tener una serie de pasos para que nuestras personas, nuestros colaboradores, al final del día estén precisamente motivados. Para desarrollar este plan seguimos ciertos pasos básicos. ¿Cuáles serían estos? El primero es entender que personas diferentes son motivadas por cosas diferentes. Lo que motiva a uno no necesariamente motiva al otro. Entonces, yo como líder, cuando conozco cuáles son las motivaciones de mi colaborador o en una empresa muy grande, cuál es el grueso de los motivadores del personal en su conjunto, cuando yo conozco esto, entonces con mucha facilidad puedo alinear que mis procesos productivos me ayuden al colaborador en un momento dado a sentirse muy satisfecho, muy motivado con lo que él está queriendo desplegar. Ahora, algo muy importante también. Cuando estoy haciendo esto, cuando yo como líder me siento a saber qué es lo que motiva a las diferentes personas, necesito también saber qué es lo que voy a reforzar, porque entonces necesito buscar toda oportunidad de encontrar a las personas haciendo algo bien y una vez que las encuentro haciendo eso bien, refuerzo precisamente esa conducta. ¿Se acuerdan cuando platicamos de cómo entrenan a las ballenas en los acuarios y cómo nosotros educamos a nuestros hijos cuando aprenden a caminar? Es decir, reforzamos lo positivo. En un momento dado descubrimos o interpretamos lo que nosotros queremos reforzar o en la conducta que nosotros queremos que se siga repitiendo, reforzamos eso y entonces esperaremos que esa conducta se repita. Viceversa, si castigamos los errores, entonces tendemos a encontrar más errores porque esa es la conducta que paradójicamente nosotros estamos reforzando. Por otro lado, también como líder, cuando estoy motivando al personal, necesito saber que lo positivo funciona mejor que lo negativo. Es decir, en un momento dado, acordémonos, platicamos algo de programación neurolingüística. Las personas, o el cerebro de las personas, no entienden mensajes negativos. Miren, ¿a qué me refiero con que no entienden mensajes negativos? Si yo en este momento les digo a ustedes, por ningún motivo, por ningún motivo, no se les ocurra por ningún motivo pensar en un elefante rosa con motas moradas y lentes oscuros. ¿En qué están pensando? En el elefante rosa con motas moradas. Entonces, el cerebro no asume mensajes negativos. Si yo les digo, no hagas esto, entonces en automático el cerebro no entiende ese mensaje negativo y asume que eso no hagas es un haz esto. Es como cuando le decimos al niño pequeño que anda cerca de la estufa, no te vayas a quemar y te vayas a aventar la olla de agua hirviendo. ¿Y qué creen? Me volteo y de repente escucho que el niño se aventó el agua hirviendo. O cuando le digo, cuando saco el coche de la agencia, el coche completamente nuevo, lo saco de agencia y a las 2 calles le doy un golpe en las defensas cuando traje un coche todo viejo sin pegarle durante 15 años. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando salgo de la agencia, el mensaje que le mando al cerebro es no debo de chocar, no debo de chocar y adivinen, voy y choco.
¿Por qué? Porque la mente no asume mensajes negativos. El mensaje que yo le envíe, positivo o negativo, la mente invariablemente lo toma como positivo, como esto debo de hacer. Entonces, si yo saco el coche de la agencia, en lugar de pensar no debo de chocar, el mensaje es debo de manejar con precaución, para que la mente se alinee hacia tratar de buscar eso. De tal manera que hay que reforzar lo positivo. En un momento dado hay que buscar las partes positivas que en un momento dado yo como líder encuentro dentro de mi grupo de trabajo, para que entonces esto positivo se siga repitiendo, dado que yo es lo que estoy reforzando. Para eso entonces tengo que constantemente encontrar a las personas haciendo bien las cosas, sorprenderlos haciéndolo bien, cacharlos haciendo bien las cosas. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de las ballenas en el acuario? A la ballena, cuando la sorprenden haciendo algo bien, le aplauden, le dan un pequeño pescado. Cuando la sorprenden haciendo algo mal, nadie la voltea a ver, nadie le hace caso, y entonces la ballena asume en automático que va a haber una parafernalia cuando en un momento dado hace las cosas bien, hace las cosas acorde con lo que el entrenador ha marcado. Una vez hecho esto, una vez que hemos encontrado y hemos sorprendido a las personas haciendo las cosas bien, necesitamos recompensar de manera muy rápida para que entonces el colaborador asocie el buen desempeño con la buena recompensa. ¿Se acuerdan cuando poníamos el ejemplo del estadio de fútbol? Las personas ahí, los espectadores, van recompensando rápidamente y con sus aplausos y sus gritos van diciéndole al jugador en un momento dado si está haciendo bien o si está haciendo mal las cosas. Entonces luego tengo que recompensar rápido para que se pueda asociar el buen desempeño con dicha recompensa. Y vimos en la parte de realimentación que es muy importante ser muy específico con el elogio, decir exactamente qué es lo que vi, qué es lo que detecté, para que entonces espere yo como líder que ese comportamiento se siga repitiendo en el futuro, dado que fui muy específico y entonces el colaborador sabe qué es exactamente lo que yo estoy premiando o lo que no estoy premiando. A eso entonces nos referimos con la parte de motivación. Otra palabra clave u otra palabra básica que tiene la definición de dirección sería la conducción de esfuerzos. Yo como líder estoy encargado de conducir los esfuerzos de las personas hacia el cumplimiento de los objetivos. Ya hablábamos, por ejemplo, de Walt Disney, de Bill Gates, de personas que en un momento dado están más encargadas en su organización a conducir los esfuerzos. Ellos no hacen la operación, sino que ellos más bien aglutinan los esfuerzos de las personas, visualizan hacia dónde debería llegar la empresa y tratan de que en conjunción con su personal tratan de lograr precisamente aquello que se ha planteado. Otro elemento básico sería la comunicación. Ya hemos hablado mucho de comunicación, análisis transaccional, la importancia de comunicarnos, la comunicación no verbal, cuando en un momento dado la comunicación tiene ciertas barreras semánticas, fisiológicas, etcétera, etcétera, y esto nos impide lograr los objetivos. Hablamos también de supervisión que tiene que ver con nuestra definición básica. ¿Cómo yo estoy supervisando? Tengo diferentes estilos de liderazgo. Decíamos que o me puedo orientar hacia la tarea o me puedo orientar hacia la relación y de ahí me salen diferentes estilos básicos. Estos estilos básicos hay que alinearlos o hay que compararlos contra el nivel de madurez que en un momento dado el colaborador tiene. A mayor nivel de madurez, mayor el estilo de liderazgo tiende a soltar a dicho colaborador hacia cumplir los objetivos. A menor nivel de madurez, entonces el colaborador tiene que incidir más sobre la supervisión directa de dicho colaborador. Y al final, lo que queremos alcanzar con la dirección es precisamente alcanzar metas. Queremos que se cumplan las metas, que logremos los objetivos que nos hemos planteado como organización para que entonces podamos incidir en la competencia que nosotros estamos tratando de buscar. ¿Por qué es importante esta etapa de dirección? ¿Qué pasaría si no existiera? ¿Por qué es importante? Y entonces ahí en su mapa mental, ahora revisemos los puntos por los cuales son importantes. El primero es que la dirección en un momento determinado pone en marcha, echa a andar los lineamientos que establecimos en la fase mecánica. Acordémonos que la fase mecánica de la administración, del proceso administrativo, es tanto la planeación como la organización. Es decir, en la planeación dijimos qué vamos a hacer y en la organización dijimos
¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahora la dirección lo que se encarga es de cristalizar, amalgamar ese qué y ese cómo y echarlo a andar, ponerlo en marcha para que en un momento dado se puedan lograr los objetivos planeados. Otra idea es que se logran formas de conducta más deseables en los colaboradores, es decir, a través de la comunicación, la motivación, la asertividad, la empatía, la toma de decisiones, que yo como líder vaya teniendo sobre de mi grupo de trabajo, en un momento dado se logra de manera más benéfica, más proactiva para las dos partes o para todas las partes, al colaborador, la empresa y el empleado, en un momento, y yo líder, en un momento dado, entre todos podemos establecer cómo podremos lograr mejor los objetivos de trabajo. Hay ocasiones en las cuales, decíamos, la moral, la motivación del colaborador suele bajar, suele perderse, suele rasparse en el camino. Entonces yo como líder es determinante mi estilo de liderazgo para en un momento dado coachear, ayudar, hacer que crezca, darle elementos que le permitan en un momento dado volver a retomar la motivación al personal. Entonces yo como líder estoy llamado precisamente a eso, a tratar de ir allanando el camino, quitándole al colaborador las piedras que pudiese encontrarse en su camino hacia conseguir o lograr las metas de la organización. Otro es que es muy importante en un momento dado la fase de dirección porque se refleja precisamente en el logro de los objetivos y la implantación de métodos en la organización. Vimos aquí diferentes métodos, vimos el DAFO, vimos el BCG, vimos la matriz de desempeño corporativo, vimos el Ishikawa, vimos la hemisferiología. Todos estos elementos conjuntados en un momento dado nos permiten implantar diferentes métodos que nos ayuden a lograr los objetivos precisamente de la organización. Y la última importancia que tiene esta etapa de dirección sería precisamente que nos ayuda a establecer una comunicación necesaria para que la organización funcione, para que todos los integrantes de la organización podamos saber qué hacemos, para qué lo hacemos, con quiénes interactuamos, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí entonces la importancia. ¿Cuáles serían los principios sobre de los cuales nosotros vamos a basar esta etapa de dirección? Es decir, ¿cuáles serían, digamos, como que los lineamientos sobre de los cuales nos podemos guiar para instrumentar esta etapa de dirección? Miren, una de ellas, que es la que ahora ven en su mapa mental, le vamos a llamar armonía o coordinación de intereses. Esta idea básica es que en un momento dado el colaborador solamente se va a interesar en lograr las metas organizacionales siempre que el colaborador perciba que estas metas no están en contraposición con las metas personales. Es decir, vamos a suponer que de repente a mí me invitan a colaborar en una empresa en la cual mi valor fundamental, yo como empleado, mi valor fundamental es la honestidad. Y en esta empresa me están invitando a ser deshonesto. Entonces no hay armonía ahí ni hay coordinación de intereses. La empresa quiere lograr algo y yo como empleado quiero lograr otra cosa completamente diferente. La empresa es muy operativa y yo busco mucho desarrollo, entonces ahí no hay coordinación, no hay armonía. La fase de dirección, la etapa de dirección nos ayuda entonces precisamente a coordinar, a que haya cierta liga entre esos esfuerzos para que entonces ambas partes, colaborador y empresa, puedan lograr armónicamente llegar hacia el objetivo. El siguiente principio de lineamiento sería la impersonalidad de mando. Impersonalidad de mando es que situacionalmente yo soy el líder, yo soy el que guía los esfuerzos de las personas. Entonces hay ocasiones en las cuales yo como líder necesito lograr objetivos y este logro de objetivos en muchas ocasiones puede ser que alguno de los colaboradores se sienta lastimado en su ego, por ejemplo. Sin embargo, es impersonal el mando, es decir, el mando es algo situacional. No es que yo sea enemigo o amigo de la persona a la cual yo le estoy pidiendo un trabajo diferente al que está realizando, sino que en un momento dado es impersonal. Le estoy pidiendo que haga eso porque yo considero como líder que el esfuerzo debe de ser guiado de otra manera hacia conseguir los objetivos organizacionales. Supervisión directa, que sería el siguiente lineamiento, quiere decir aquí la manera que yo tengo en un momento dado de apoyar y comunicarme con los colaboradores. ¿Qué tan de cerca estoy siguiendo a mi colaborador? ¿Se acuerdan cuando vieron ustedes un autotest que decía cuál es tu estilo de asesoría, ¿no? ¿Eres dirigente, eres convincente, eres asesor o eres consultor? ¿Cuál de esos 4 variables? Y entonces dependiendo de eso es el grado de supervisión y cómo esta supervisión incide en los colaboradores para que estos logren sus objetivos de trabajo.
El último lineamiento o principio le vamos a llamar resolución de conflicto. Ya vieron ustedes un autotest, ustedes mismos se autoevaluaron a este respecto, a la resolución de conflictos, y entonces aquí en resolución de conflictos no es otra cosa que visualizar cuáles podrían ser las mejores estrategias o las mejores maneras para emprender las diversas alternativas que surgen del conflicto hacia tratar de cubrir las necesidades tanto del colaborador como de la organización en su conjunto. Es decir, decíamos allá en conflicto que el conflicto es inevitable dada la realidad humana. Lo que necesitamos entonces hacer es establecer cómo le podemos nosotros hacer para que en un momento dado podamos este conflicto convertirlo en algo funcional, en algo que nos permita crecer, en algo que nos permita en un momento determinado ser mejores con respecto a lo que hoy día estamos llevando a cabo. Por último, en nuestro resumen, hablamos un poco acerca de las etapas de la dirección, que si ustedes ahora ven su mapa, ahí están las diferentes etapas por las cuales va atravesando o va pasando esta etapa de dirección. La primera etapa sería, bueno, no tiene una cronología, no va una antes que la otra, se dan en momentos distintos con diferentes matices, pero siempre están conviviendo estas diferentes etapas. A una de ellas le voy a llamar toma de decisión. Ya platicamos ampliamente acerca de toma de decisión, que consiste en elegir entre varios cursos de acción aquel que mejor me ayuda a lograr los objetivos. Ya incluso vimos una metodología cuando estoy tomando decisiones. Hay ocasiones en las cuales yo me atoro con ciertos problemas y entonces al resolver estos problemas la metodología que vimos fue la matriz de pescado o espina de pescado y la matriz de soluciones. Esta metodología nos permitía saber varias cosas. Primero, cuál es un problema que tengo, cuál es la causa de dicho problema y, tercero último, cuál es la solución óptima que puedo encontrar para este problema. Y a partir de ello poder establecer qué es lo que vamos a hacer para entonces poder seguir avanzando dentro de la organización, es decir, tomar una decisión. Vimos algo de integración entendida como quién piensa cómo y en función a ese cómo piensa, saber cómo supervisarlo, cómo motivarlo, qué desea, qué necesita. ¿Se acuerdan cuando ustedes mismos hicieron su test de hemisferiología? Que en un momento dado decíamos, bueno, lo que necesitamos ahora es que con esta información saber cómo supervisar de manera más efectiva al personal, es decir, diferentes estilos, diferentes personas con diferente estilo de aprendizaje, estilo de hemisférico, necesitan entonces diferentes maneras de supervisar. Entonces la integración ahí me permite saber quién sabe hacer qué para entonces alinearlo hacia hacia el trabajo o hacia desempeñar la tarea que mejor esta persona se va a sentir realizando. Vimos un poquito acerca de las reglas entendidas como cuando la organización, las diferentes etapas por las cuales va pasando la organización y los diferentes momentos o las diferentes formas en las cuales nosotros tenemos que adaptar metodologías que nos permitan hacer que esta organización precisamente siga evolucionando, que eran las etapas típicas de desarrollo de empresa. Vimos algo de motivación, ya platicábamos que debe de haber un método, que desarrollemos un plan, etcétera, etcétera, y aquí vimos, entre otras, teorías de contenido que nos explican qué es lo que motiva y o desmotiva a las personas. Vimos algunas teorías tales como las de Abraham Maslow, la pirámide de necesidades, o vimos las teorías de Frederick Herzberg, que hablamos de factores higiénicos y factores motivacionales, y estas dos nos permiten al final establecer cuál es el grado de madurez del colaborador para con el cumplimiento de los objetivos de trabajo, y a su vez esta madurez, ligándola con el estilo de supervisión o liderazgo, me permite a mí como líder adecuarme a la necesidad que en ese momento tiene el colaborador y entonces luego poder ser exitosos. Vimos algo de comunicación y vimos algunos requisitos importantes con respecto a la comunicación. Una comunicación eficaz, una comunicación que nos permita ser más proactivos con respecto a lo que se está haciendo. Vimos algunas barreras, algunas inquietudes con respecto a cuando en un momento dado yo no solo me comunico de manera verbal, sino también lo hago no solo me comunico de manera verbal, sino también lo hago con movimientos corporales. Se fijan, yo muevo, por ejemplo, mucho las manos. Si a mí me amarrasen las manos, me sería difícil establecer una comunicación con ustedes, porque en un momento determinado no me concentro, no tomo aire, no le doy énfasis a mi plática. Entonces vimos algunos requisitos importantes al momento de comunicar. Algo más que vimos como etapa fue todo lo de liderazgo. En un momento determinado ustedes hicieron un test y con este test les permitió ustedes mismos autodeterminar en qué estilo de dirección o de liderazgo ustedes
normalmente trabajan más, con cuál se sienten más a gusto, y en un momento dado dijimos no hay uno necesariamente mejor que el otro, sino que todo depende de la situación de saber cómo se encuentra el grado de madurez del colaborador. Y a partir de aquí establecimos algunas ideas básicas con respecto a la delegación, el empowerment o facultamiento. Una vez que las personas son lo suficientemente maduras como para emprender de manera propia su metodología de trabajo y el cumplimiento de los objetivos que les hemos planteado, entonces estas personas están aptas para que nosotros como líder podamos delegarles las funciones, podamos confiar en que las personas harán su trabajo dentro de un marco de referencia previamente establecido. Entonces, hasta aquí vamos a hablar de la etapa llamada dirección. Nos falta dentro de nuestro tema la etapa llamada control, en la cual en un momento dado lo que vamos a hacer es, ahora sí vamos a ver cómo ha resultado todo, qué es lo que hemos hecho, qué tanto nos hemos desviado, cuánto nos falta para llegar, ya llegamos, ya nos pasamos, estamos en presupuesto, estamos en tiempo o estamos muy holgados. El control me sirve entonces precisamente para determinar cómo es que lo hicimos y en su caso reajustar lo que sea necesario para poder seguir adelante. Ese es el tema que vamos a tocar entonces a continuación.